Una mañana para hacer lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Seguir orando y seguir perseverando. Decía uno de los cantos que estaba ministrando doña Eli aquí, la sabiduría suya es. ¿Cuántos de ustedes en sus oraciones le piden a Dios sabiduría? Yo cuando tengo que compartir un tema aquí con ustedes, yo le pido a Dios no que me hable a mí, sino lo que le pido a Dios es: ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo comparta? Y eso se vuelve un poquito más complicado, ¿saben? Porque Dios a uno le habla a nivel personal, pero a mí nunca me ha gustado que cuando yo sé que es algo que Dios me habla para mí, que si Dios me está exhortando a mí, que si me está llamando la atención a mí, hacerme como quien dice loco y decir: ah, no, esto no es para mí, seguro Dios quiere que lo comparta en la iglesia. No, las cosas que Dios me habla a mí, yo me las guardo para mí, porque son para mí. Pero cuando tengo que compartir un mensaje aquí, yo le pido a Dios y le digo: Dios, ¿qué quieres que comparta con ellos? Una semana complicada, una semana difícil, una semana en que yo decía el viernes, quedé como si me hubiera metido en los toros de zapote y el toro me hubiera agarrado como 4 veces. Pero lo que pensé fue: me levanto, me sacudo el polvo y sigo. Y estando ahí en esas situaciones, seguía diciéndole a Dios: ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? Y qué bonito que es Dios, porque le habla a uno de tantas formas diferentes. Empecé a tener conversaciones con personas y Dios me hablaba y Dios me decía, y al buen entendedor, ¿verdad? Con pocas palabras. Y entonces ya empecé a entender que era lo que Dios quería que habláramos en esta mañana. Y cuando vengo aquí y veo esa canción donde dice: la sabiduría suya es, me confirma que es lo que tenemos que ver hoy, que es lo que tenemos que hablar hoy. Vamos a ir por este camino, vamos a ir por el camino de la inteligencia, vamos a ir por el camino del entendimiento, del conocimiento, vamos a pasar por la sabiduría, vamos a llegar ahí, la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, la que muchos de nosotros creemos tener, ¿verdad? Y nos jactamos de ser sabios en nuestra propia prudencia, dice la Biblia, ¿verdad? Y estamos más equivocados que ni cuenta nos damos, ¿verdad? Vamos a pasar por la sabiduría de Dios y vamos a llegar hasta la toma de decisiones. Ahí es donde vamos a llegar. He estado hablando con mucha gente en estos días de que cómo nos cuesta tomar buenas decisiones. Y somos víctimas de nuestras decisiones, ¿sabían? Hoy usted se levantó y tomó una decisión. Muchas decisiones tomó, de hecho, pero tomó una muy importante: ¿voy o no voy a la iglesia? Eso es una decisión. Y es más, dese un aplauso usted para que se despierte un poquitito, porque los veo muy serios. Dese un aplauso porque usted hoy tomó una buena decisión. Hoy usted tomó la decisión que se iba a levantar y iba a venir a la iglesia. Usted pudo haber tomado la decisión de no venir hoy a la iglesia. Hay mucha gente que toma muy malas decisiones, que son chapas, como dice uno, ¿verdad? Que son chapas para tomar decisiones. He conocido gente muy inteligente. En la escuela, compañeros muy inteligentes. En el colegio, compañeros muy inteligentes. En la universidad, compañeros muy inteligentes, pero muy malos para tomar decisiones, porque llegaron hasta ahí, hasta la inteligencia. No siguieron a los siguientes pasos, no lograron llegar a los siguientes pasos. Nosotros tenemos que llegar hasta tener la sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones. No quiero decir con eso que vayamos a ser perfectos, que vayamos a tomar siempre las mejores decisiones. No quiero decir eso.
siempre nos vamos a equivocar, pero vamos a estar seguros de que las decisiones que vayamos a tomar van a ser las mejores, guiadas por Dios. Hay gente que no sabe, lamentablemente, tomar decisiones. Inteligencia, con la inteligencia nacemos todos, ¿sabían ustedes? Todos nacemos con un poquito de inteligencia y la vamos fomentando conforme vayamos creciendo. Antes le decían a uno, cuando uno estaba chiquitillo, ¿verdad?, que quién era el más tonto de la clase, que quién era el más, ¿verdad?, el más baboso de la clase y quién era el más inteligente. Cuando una persona se preparaba para una prueba, para un examen, y se sacaba bien esa prueba, ¿qué le decían que era? Inteligente, ¿verdad? Pero cuando una persona no se preparaba mucho y en su vida le ha ido muy bien porque ha ido tomando buenas decisiones, ¿cómo le dicen a esa persona? ¿Verdad que no le dicen inteligente? Le dicen sabio. Y conocí muchas personas que eran tan inteligentes, y después del tiempo me los encuentro haciendo cualquier cosa, menos para lo que estaban preparados a hacer, porque llegaron hasta ahí. Y uno dice, pero ¿cómo esa persona tan inteligente que era se estancó? ¿Qué le pasó? Siempre ha sido muy inteligente, pero lamentablemente no logró llegar al entendimiento, no logró entender cómo se movían las cosas en la vida. Usted sabe que Dios lo que nos da a nosotros, los que estamos aquí, al pueblo de Él, es entendimiento. Dice que el pueblo de Dios pereció, ¿por qué? Por falta de entendimiento. A nosotros Dios nos da entendimiento para entender en qué tiempos estamos. Hemos estado hablando mucho aquí de orar más, de vigilias, de tener el fuego encendido y de todo esto, ¿verdad? De leer más la Biblia. Solo los entendidos en los tiempos saben que eso es lo que hay que hacer. Solo los entendidos en los tiempos toman las decisiones correctas entre quedarse en la casa viendo un partido, viendo tele. No sé si hay partidos hoy, pero quedarse en la casa viendo un partido, viendo tele y venir a la iglesia. Solo los entendidos toman esas decisiones. Fíjense ustedes que solo hay una fuente de la sabiduría. Solo hay una fuente de la sabiduría, y esa fuente de la sabiduría es Dios. No hay otra forma de que nosotros podamos tomar buenas decisiones sin buscarla en la fuente, y esa fuente es Dios. Y usted hoy ha venido aquí a buscar sabiduría. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, alargamos el proceso que Dios tenía para nosotros. Hay mucha gente que confunde las consecuencias de sus malas decisiones con pruebas que Dios le está poniendo. Lamento informarles que son dos cosas totalmente diferentes. Dios ya le trazó a usted. Si quiere me apagan las luces porque ahora qué calor está haciendo hoy aquí. Dios ya le trazó a usted. No, es que así me veo más chaineado. Dice que me quite el saco, pero Dios ya trazó un camino para cada uno de nosotros. Ya Dios nos dijo, ok, vean, es así, del punto A al punto B. Ya Él nos trazó esta línea. ¿Es cierto o no? Todos nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿sí o no? En nuestro caminar en Cristo. Sí, todos sabemos. Amén o no, solo uno sabe aquí, porque solo un amén escuché, solo ella sabe para dónde es que va. Todos lo sabemos, pero en ese transcurso de A a B, nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Dios a usted no lo va a obligar a orar. Dios a usted no lo va a obligar a leer la Biblia. Dios a usted no lo va a obligar a venir a un culto. Es usted. Dios, ayer hablábamos en la familia de cuando uno escoge la pareja para casarse. Dios a usted no lo obliga a escoger a ese esposo, a esa esposa que escogió.
no lo obligó. Usted posiblemente metió cabeza que ese era. Dice la Biblia que en el consejo de muchos se halla la sabiduría. ¿A cuántos jovencitos conocen ustedes que escogieron una pareja y se les dijo 10,000 veces, ese no es? Y un montón de gente les decía, vea, y gente a veces que ni los conocía, hablaban y le decían, mira, es que ese muchacho yo lo veo, pero usted lo conoce. No, no lo conozco, pero viera que siento que como que no es para usted. Y le dicen, pero mete cabeza y se casan. Y después resulta que es que Dios los está probando. Y Dios dice, hey, a mí no me metan esas, porque yo le mandé gente que le dijera, ahí no es, ahí no es, ahí no es, y usted metió cabeza. Decisión mía. Pero queremos echarle la culpa a Dios. Hay gente que es muy buena para eso y dice, es que viera que yo le oro a Dios todos los días. Y entonces yo en la mañana me levanto y le digo, Dios, ve, así va a estar mi día, ¿qué hago, qué no hago? Usted dígame, como si usted fuera un robot. Y entonces quieren que Dios le vaya diciendo, ok, tengo esta discusión con el jefe, dígale esto, esto, esto y esto y esto. Como si usted fuera un robot. Usted no es un robot y Dios no lo trata así. Y gracias a Dios que nos da a nosotros la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Ojo, sobre una base, sobre una línea. Ya Él nos trazó la línea. Es usted el que tiene que tomar esas decisiones. Ya sabemos cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Nosotros con nuestras propias decisiones alargamos el camino. Y nosotros mismos somos a veces los que nos ponemos tropiezos. Dios nos prueba en ese camino, sí. ¿Cómo nos prueba Dios? Con una enfermedad. Usted no decide enfermarse. Con una situación en su familia. Usted no decide. Gracias, pa. Usted no decide tener una situación difícil en su familia. Dios nos prueba con esas cosas. Usted a veces no decide tener una situación difícil en su trabajo. Usted a veces no escoge su jefe. Dios lo prueba a usted con esas cosas y algo le enseña a Dios en esas cosas. Pero las decisiones que toma usted se tiene que hacer responsable de las decisiones. Ya tenemos la inteligencia, desde que nacemos tenemos la inteligencia. Nosotros tenemos que empezar a generar conocimiento. Tenemos que empezar a generar conocimiento con esa inteligencia que Dios nos dio, entendimiento. Empezar a leer las escrituras con entendimiento para generar conocimiento, llegar a la sabiduría de lo alto y tomar buenas decisiones. Pero vamos y alargamos y alargamos y alargamos ese camino que Dios nos tenía. Gente que tenía 20 años de servirle a Dios, toman una mala decisión y se alejan. Y después tienen que tomar la decisión correcta de regresar. Qué lástima todos esos 20 años, ¿verdad? Que pasaron ahí, más todos los años que pasaron fuera de los caminos de Dios. El pueblo de Egipto dicen que tenía que durar 40 días para llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto duraron? 40 años, por sus propias decisiones, porque Dios quiso. Es que Dios los perdió. Resulta que les mandó el Waze, les compartió la ubicación y les mandó una que no era. Entonces daban vueltas como locos. No, ellos mismos en el camino a la tierra prometida empezaron a tomar malas decisiones y el camino se les alargó. Y eso pasa con muchos de nosotros. Hacemos el camino en Cristo tortuoso cuando no debería ser así. Para mí, la sabiduría es que cuando usted vuelva a ver el pasado, no le duela tanto. Que cuando usted vuelva a ver y diga lo que he vivido yo, gracias a las decisiones que he tomado yo, no me duele tanto. Pero qué duro es cuando yo vuelvo a ver atrás y digo, y aquello que dice, y aquello otro que dice, y todo le duele lo que hizo en el pasado.
Para mí, ser sabio es que usted pueda ver el pasado y, como dicen por ahí, recordar es vivir de nuevo, que pueda vivir de nuevo, pero que pueda vivir de nuevo cosas lindas y que uno pueda decir: qué bonito, que gracias a Dios que me dio la oportunidad de tomar la decisión esta, y gracias a eso viví esta experiencia, y en esa experiencia la recuerdo y la recuerdo con agrado. No hay nada más feo que recordar el pasado y que todavía le duela, y que uno diga: ¿por qué tomé esa decisión? Y no fue culpa de Dios, fue culpa de nosotros mismos. Saben que todos nos equivocamos, todos. Por más sabiduría que busquemos, por más agarrados que estemos de Dios, por más que oremos, vamos a fallar, vamos a tomar malas decisiones. Hasta el mismo Moisés. Vean, yo cuando recuerdo esta historia de Moisés, que en un arrebato de cólera Dios le dice exactamente cómo tiene que hacer las cosas, y él lo hace diferente. ¿Quién decidió hacerlo diferente? Y vean esto, vean a lo que voy aquí. Saquen las palomitas, porque esto se va a poner bueno. O si quieren, reparten los garbanzos de una vez, que hasta aquí huelen ya. Huele a comida, ¿verdad? ¿Tienen hambre? Espérense un poquito entonces. ¿Cuántos platos trajeron? ¿Alcanzan para todos? Sí. Ok. Vean, Moisés, Dios le dice: háblale a la roca para que salga agua, ¿verdad? Eso le dijo. Algunos dicen la doña, porque le dicen la roca a la doña, no sé, pero la golpea. Díganme una cosa ustedes que son tan cultos en esto de las escrituras, que leen tanto la Biblia. Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca para que salga agua, para que el pueblo pueda tomar agua viva. Y él la golpea, porque le da cólera, ¿verdad? La golpea. ¿Salió agua o no salió agua? ¿Qué quiere decir eso? Que aún así Dios respalda su palabra, aún con las babosadas de cada uno de nosotros, que metemos cabeza en hacer las cosas como nosotros queramos. Aún así Dios respalda su palabra. ¿Y saben por qué? Porque de igual manera Dios dice: Moisés se equivocó. Yo me puse a pensar un día de estos: ¿y por qué Dios, cuando Moisés le iba a dar a la roca, por qué no mandó un rayo y le cortó el brazo? Y le dijo: te dije que le hablaras, no que la golpearas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios nos permite a nosotros tomar nuestras propias decisiones. Nosotros, con los que somos padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias, no a tomar decisiones por ellos. No como nosotros, mi esposa y yo hablamos mucho de eso. No como ya una mujer casada con su esposo que le dice qué se tiene que poner. El esposo no puede decidir qué ponerse. Es que va como caja fuerte, déjelo. Es que se burlan de mí. No se van a burlar de usted. Usted simplemente dice: él escoge su ropita porque él está grandecito y va como caja fuerte. Decisión de él, déjelo. Pero nosotros como padres somos muy dados a querer tomar todas las decisiones por ellos. Mi hijo recién entrado al cole me dice: papá, quiero venirme en bus, en buseta el primer día. Casi me da un yello a mí. Caso llamo a la OIJ el primer día y todo para que lo fueran a buscar. Casi me muero. Y yo dije: pero es que él tiene que aprender. Cuando Moisés va a hacer eso, Dios no se lo impide. Él tomó la decisión, pero el agua aún así salió.
porque él sabía que el pueblo iba a necesitar el agua. Hay muchos ministerios, y ahora sí lo voy a traer al plano ministerial. Hay muchos ministerios, muchos pastores que han empezado muy bien, buscando el rostro de Dios, la sabiduría de Dios. Dios les ha dado una dirección, Dios les ha dado palabra. Han estado con sus congregaciones dando palabra de verdad, palabra sana, pero en un momento se han empezado a desviar. Han empezado a tomar malas decisiones. Han empezado a adoptar ideas extrañas, evangelios extraños. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Dios lo sigue respaldando y uno dice, Dios, pero ¿cuándo por qué no les mandas un rayo a esos babosos y para que dejen de hablar tonteras en las iglesias? Dios ahí los deja. Ahí los deja. Y uno ve en esas iglesias y hay sanidades reales. Y hay arrepentimientos reales. Y entonces uno se pregunta, Dios, ¿cómo es posible que ese chavalo que está ahí habla cualquier tontera y aún así hay sanidades y aún así hay gente que se arrepiente? Hay gente que acepta a Cristo si no está dando el evangelio como es. Porque un día él hacía las cosas bien y Dios lo sigue respaldando. Dicen que los dones son irrevocables y Dios lo sigue respaldando. Ahora, ¿qué le irá a pasar a esa persona que empezó a tomar malas decisiones? ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés tuvo una consecuencia por algo tan simple como eso, que uno diría, ay, qué delicadito. No, pero es que es obediencia. Y cuando a usted le dicen que haga algo, usted tiene que tomar la decisión en esa dirección, no en otra. Solo en esa dirección. Nosotros debemos ser más sabios en estos tiempos. Dicen que somos la última generación. Por ahí he escuchado que dicen que somos la última generación. Entonces, si somos la última, démoslo todo de por sí. Ya casi nos vamos. Pero a veces tomamos decisión de darle más campo a la pereza que hacer lo que realmente tenemos que hacer. Yo en estos últimos tiempos le he dicho a Dios, Dios, quiero servirte a ti. No quiero cansarme en la iglesia, no quiero agotarme en hacer un montón de cosas para el templo como tal. Quiero servirte a ti. Quiero desgastarme, pero sirviéndote a ti, porque entiendo que eso es lo que tenemos que hacer en estos días. Que hay que venir a las 4:30 de la mañana a orar, venimos a las 4:30 de la mañana a orar. Que hay que venir a vigilia, venimos a vigilia. Que hay que venir a un curso, hay ahora, ¿verdad? Pronto, ahora lo va a anunciar el pastor, venimos. No nos dejamos que nos gane la pereza, porque son tiempos para ser entendidos, para ser sabios. No dejemos que el tiempo se nos alargue. A veces tomamos decisiones tan curiosas y nosotros somos tan extraños. Dice uno que el ser humano es tan extraño, ¿verdad? En su pensamiento. A veces es tan sencillo, ¿verdad? Hacer las cosas correctamente y nos enredamos tanto. Les voy a contar una historia. Dice que había un señor en un puerto y tenía una lanchita pequeña, y llegó un extranjero, digamos que era un gringo, ¿verdad? Que todo el mundo conoce a los gringos así como tal, como gringos. Llegó un gringo y el gringo se quedaba viendo a ese señor y decía, que este señor solo se va, agarra su bote y se va como 2 horas a pescar, trae sus pescadillos y los vende y con eso vive. Y entonces en su curiosidad se va y habla con el Señor y le dice, mira, ¿cómo es tu día? Que yo lo veo que usted solo prácticamente trabaja 2 horas al día. Y entonces el Señor le dice, bueno, yo me levanto ahí más o menos temprano, desayuno con mi esposa, nos vamos a dar una caminadilla por ahí, después vengo, agarro el botecito, me voy a pescar un par de horas, después regreso en la tarde, me doy un paseíto con mi esposa, tomamos cafecito juntos y en la noche si algún amigo me invita a hacer algo, ahí nos vamos a tomarnos algo. Ese es mi día.
Y se queda el gringo así y le dice: mira, ¿y por qué vos más bien no te dedicas a pescar más horas? Y así sacas más pescados, puedes comerciar más y ganar más dinero. Y le dice el señor: ¿y para qué? Y le dice él: mira, porque así ya después puedes poner hasta una fabriquita aquí, una pescadería. ¿Para qué? Porque ya empezás a vender más, empezás a tener empleados aquí y empezás inclusive a exportar. ¿Para qué? Porque después ya puedes abrir oficinas allá en Estados Unidos y en Europa, imagínate, y ya exportás allá y tenés gente allá. ¿Y para qué? Y después, porque después puedes hacer toda una corporación, la pones a cotizar en bolsa y empezás a ganar inclusive en acciones. Y te haces de una cantidad de plata increíble. ¿Y para qué? Y le dice el gringo: porque ya después, cuando tengas más o menos 65 a 70 años, ya te puedes venir para acá, quedarte aquí tranquilo, levantarte más o menos tarde, desayunar con tu esposa, irte a dar un paseo con tu esposa, si querés ir a pescar ahí para pasear un rato, después venís, tomás café con la esposa, y si algún amigo te invita en la noche, puedes ir a tomarte algo con un amigo. No quedamos en lo mismo. Y pasó todo eso el gringo, ¿verdad? Para que el Señor hiciera lo mismo. Cuando yo escucho esta historia, lo único que me pongo a pensar es: el Señor ya lo hacía y tenía todavía algo adicional. No tenía que preocuparse por si alguien le estaba robando, por si las acciones en bolsa bajaban, porque los empleados estuvieran haciendo lo que tenían que hacer. No tenía esa preocupación. Si él siguiera el consejo de este gringuito, estaría haciendo lo mismo. Tal vez hubiera perdido 40 años para llegar ahí. Y digo perdidos porque al final de cuentas, cuando el Señor se muera, no se va a llevar nada de lo que hizo, y va a quedar ahí, y va a quedar con todas esas preocupaciones. El Señor ahorita no las tenía. ¿Para qué se va a echar todas esas preocupaciones encima? Para llegar al mismo lugar. Dice, esas postalitas, no sabíamos que éramos felices, ¿verdad? Algo así dicen. Y sacan unos videillos ahí. No sabíamos que éramos felices. No sabíamos que éramos felices en el lugar donde estamos. ¿Saben algo? Estar en la presencia de Dios es nuestro lugar feliz. Entonces, ¿para qué le damos tanta vuelta? Y voy a hacer, y voy a ir, y tomamos decisiones de hacer un montón de cosas para volver al lugar donde éramos felices. Este es nuestro lugar feliz. No lo abandonemos. ¿Para qué dar tanta vuelta para llegar a nuestro lugar feliz? Estar en la presencia de Dios es nuestro lugar feliz. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra decisión sabia? No nos salgamos de aquí. No necesitamos andar buscando en el mundo lo que el mundo no nos puede dar, lo que solo podemos obtener en este lugar. Dice vamos a ver si me acuerdo, Santiago 3:17. Santiago 3:17 describe las características de la sabiduría. Las vamos a poner ahí en una versión que leía por ahí que me llamó mucho la atención. Decía algo así como que es sobre todo pura, pacífica, es benevolente, es conciliadora, llena de misericordia. Vamos a ver esa versión. Esa versión dice un poco diferente, pero dice ahí: es además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión. En la versión que leía decía que era llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí ustedes tienen las características de la sabiduría. Entonces ya ustedes pueden decir y pueden analizarse ustedes mismos. Aquí nadie les va a decir si ustedes tienen estas características o no. Analícense en ustedes mismos. ¿Tienen estas características?
Si no las tenemos, no importa, podemos buscarlas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Tenemos que estar llenos de misericordia, de compasión. ¿Somos compasivos con los demás? ¿Somos empáticos con los demás? ¿O los andamos juzgando? ¿O andamos buscándole los defectos a la gente? Esto es una radiografía que nos podemos hacer nosotros. Podemos ir hoy a nuestras casas frente al espejo, agarrar esta cita bíblica y decir: ¿cómo soy realmente? ¿Estoy buscando realmente la sabiduría? Y si no tenemos sabiduría todavía o nos falta sabiduría, les tengo una buena noticia, porque si se van a Santiago 1:5, ahí Dios nos está diciendo: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala y Él nos la dará o la recibiremos, porque Él le da a todos generosamente. Y vean lo que dice aquí: sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nadie, dice en esta versión. En otra versión que la leía, decía: sin pedir nada a cambio. Podemos buscar la sabiduría. Sentimos que nos falta sabiduría para tomar buenas decisiones. Estamos en el lugar correcto buscando la sabiduría, y es gratis, porque no menosprecia a nadie. Nadie es más que nadie, entonces todos la podemos recibir. Todos podemos recibir la sabiduría. Cuando nosotros empezamos a recibir sabiduría, empezamos a ser personas de principio. Ustedes saben que son personas de principios. Ustedes se han preguntado ustedes mismos: ¿cuáles son mis principios? Y no estoy hablando de mis principios de mis inicios, ¿verdad? Porque alguien podría decir: ¿cuál fue mi inicio? Bueno, con mi papá y mi mamá, ese fue mi inicio. No, estoy hablando de los principios, que los podríamos hacer sinónimo a los valores. Todos nosotros aquí tenemos un principio en común. ¿Saben cuál es ese principio en común que tenemos? Y estoy hablando de principio como características que nos rigen personalmente, de cómo nos regimos nosotros, de cómo nos comportamos, de una cuestión de comportamiento. Y nosotros todos aquí tenemos un principio en común. Dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Todos tenemos ese principio aquí. Eso es lo que el mundo ha perdido. Y oigan esto, no dice el temor a Dios, dice el temor de Dios, que es muy diferente. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es huir del pecado, no querer pecar, no querer hacer cosas malas. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios porque me va a castigar, no. Si yo tengo el temor de Dios, lo que voy a hacer es tratar de no hacer lo malo. Me voy a alejar de lo malo. Me voy a alejar de aquello que no me conviene. Si usted le teme a las alturas, usted no va a un rascacielos de esos de Romoser y se compra un penthouse en el último piso, ¿verdad que no? Usted se aleja de eso, se aleja de los lugares donde usted pueda sentir ese miedo, ese temor. Eso es el temor de Dios. Nos alejamos nosotros de ese lugar y venimos aquí a estar en la presencia de Dios. Y nosotros nos regimos por ese principio. Cuando nosotros empezamos a ser personas de principios, nada ni nadie nos tira abajo. Una persona de principios es una persona íntegra, es una persona que ya tomó una decisión y de ahí nadie la saca. Debemos ser cabezones en eso. Hay gente que es muy cabezona, ¿verdad? Para cuando se le mete algo, ¿verdad? En la cabeza, no hay quien se la saque. Tomó una decisión, no hay quien se la saque.
Y por más consejo que le den, no hay quien le saque esa idea. Hay gente también, que conozco mucha gente así, que va a orarle a Dios con una respuesta predeterminada, y si Dios no le da esa respuesta, entonces no es de Dios, porque queremos que Dios nos responda a como nosotros queremos. ¿Saben qué pasa con eso? Que cuando usted va a Dios de esa forma, simplemente Dios no le va a decir nada, porque como Dios no le dijo nada a Moisés cuando iba a golpear la roca, así le va a decir a usted: bueno, usted ya tomó la decisión, entonces ¿para qué viene a preguntarme? Dios no le va a decir a usted: no haga eso que está pensando, porque cuando usted llega a orar, Dios, mándame esa persona, pero que sea así, pero que sea esta persona, dame ese trabajo, pero que sea este trabajo. Ya usted tomó la decisión. Entonces, por más que Dios le diga, ya usted se fue de cabezón y usted fue a orar con una respuesta predeterminada. Y Dios es tan bueno con nosotros que nos dice: hágalo como usted quiere entonces, y ahí después veremos. Yo he conocido gente así. Yo he conocido gente que le dice: ay, yo oro todos los días y yo le pido a Dios todos los días, pero en la dirección mía. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta y uno dice: pero qué raro, esta persona ora todos los días, dice que Dios le habla, y usted siempre lo ve tomando malas decisiones. Sí, porque no son las decisiones que vienen de Dios, son decisiones que ya Él tomó. Y no se vale después llegar y decir: sí, yo le oro a Dios y Dios me dice que haga eso. No, Dios no se lo está diciendo, fue usted que tomó las decisiones. Y aquí les hablo así porque ya estamos grandecitos, amén. Ya la mayoría de nosotros tenemos ratillo estar en esto, ¿cierto o no? Y entonces tenemos que hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros en todo momento, eso lo sabemos. Nos dice la Escritura: si no tenemos sabiduría, pidámosla. Pero a veces ni eso queremos hacer. ¿Saben por qué? Porque sabemos que si pedimos sabiduría, Dios nos puede hablar en contrario a lo que nosotros queremos hacer. Entonces no nos gusta. Entonces mejor me quedo con mis ideas, me quedo con mis decisiones, pero eso sí, si algo sale mal, le echo las culpas a Dios. Y entonces me voy de la iglesia porque por una decisión que Dios me dijo que tomara me está yendo como un quebrado, y entonces la iglesia a mí no me sirve de nada. No, Señor, no es la iglesia, no es Dios, es su decisión. Son las decisiones que tomamos nosotros. Seamos personas de principios, y el primer principio que tenemos que tener nosotros y tenerlo siempre presente es que tenemos el temor de Dios en nuestras vidas. Y no hay nada que nos mueva de eso. Vean, no hay nada más lindo que ver gente de principios, gente íntegra, gente que hoy dice sí y es sí, gente que dice que no y es no. Y no hay nada más cansado que ver una persona que toma una decisión hoy, mañana otra, mañana pasado mañana otra diferente, y anda totalmente ambivalente, tomando decisiones diferentes todos los días. Qué complicado que es tratar con personas así. No son personas de una sola pieza, no son personas íntegras. Y cuando usted se encuentra personas así, es difícil leer los principios por los que se rige esa persona. Usted dice: ¿qué pasará con esta persona si está en esta situación? No sé. ¿Qué pasará con esta persona si la ponemos en esta otra situación? No sé. Pero cuando usted es una persona de principios, usted en situación A, B o C se comporta exactamente igual, porque usted sabe cuáles son sus principios. Usted está tomando decisiones hoy, y como a mí me gusta que el mensaje siempre tenga como columna vertebral Jesucristo, la vida eterna y el sacrificio, nosotros una vez tomamos una decisión.
Y yo creo que esa fue la decisión más importante que hemos tomado en nuestras vidas. Por lo menos para mí la es. De recibir a Jesucristo en mi corazón. Porque gracias a eso sé que tengo vida eterna. Y para mí esa es la decisión más importante que he tomado yo. Cuando yo tomé esa decisión me di cuenta, y cuando analizo este tema me doy cuenta que ya, gracias a Dios, me dio mucha inteligencia para vivir las cosas que viví y para entender muchas cosas que estaba pasando en mi vida. Y gracias a ese entendimiento empecé a generar conocimiento, y gracias a ese conocimiento empecé a buscar la sabiduría. No soy sabio jamás, y tal vez ni cerca estoy de serlo, pero sí sé que estoy tomando las mejores decisiones buscando la sabiduría de Dios para tomar las mejores decisiones en la vida. ¿Y cómo me di cuenta que estaba en el camino correcto? Cuando tomé la decisión de recibir a Jesucristo en mi corazón, cuando tomé la decisión de cambiar un montón de cosas que no edificaban. Ahí me di cuenta que realmente sí estaba en el camino correcto. Muchos de nosotros ya tomamos esa decisión. Algunos, aunque usted no lo crea, como decía aquel programa, tienen 30, 40 años de estar en el Evangelio y todavía no están seguros si han tomado esa decisión o si esa decisión fue definitiva, o si tomaron la decisión un día y el otro no, y el otro sí y el otro no, y están en esa jugadera, en esa decisión. No sabemos si hay gente así, porque lamentablemente nosotros no podemos verlo por dentro. Pero decía en Santiago 3:17 que la sabiduría da frutos. Cuando usted empieza a conocer y hablar con una persona, y usted ve a esa persona y usted dice: qué curioso, esta persona se comporta igual en todo lado es la misma. Siento que es una persona íntegra de principios. Usted puede saber que esa persona va bien encaminada hacia la sabiduría de Dios. Y como les decía, que el mensaje medular aquí es la decisión más importante que debemos tomar en nuestras vidas. Me gustaría terminar pidiéndoles que se pongan de pie, y aquellas personas que hoy digan: necesito sabiduría, la vamos a pedir. Pero ante todo, quisiera pedirles a aquellas personas que no han recibido, que no han tomado esa decisión tan importante de recibir a Jesucristo en su corazón. Yo quisiera que, si usted es una de esas personas, que lo haga hoy. Lo invito a que lo haga hoy. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, tiene una gran ventaja, y tiene la ventaja de que entonces ahora sí tiene ese conector con el Espíritu Santo, que le empieza a hablar, que le empieza a dar sabiduría, que lo empieza a hacer tomar las mejores decisiones. Van a tener pruebas, vamos a tener pruebas, las pruebas van a seguir, porque son parte del camino en Cristo, que nos hacen más fuertes, que renuevan cada día nuestra fe, que hacen crecer cada día nuestra fe. Pero a pesar de eso, vamos a estar seguros de que vamos a tomar las mejores decisiones. Así que si hay alguien aquí que dice: yo nunca he hecho esa oración, yo nunca le he abierto mi corazón a Cristo. Y si hay personas, porque tenemos que ser muy sinceros, hay personas que han venido por tanto tiempo a la iglesia y nunca lo han hecho, o por alguna razón nos cansamos, empezamos a tomar decisiones contrarias y quiero volver a hacer esa decisión. Yo creo que hoy es el día. Yo creo que hoy es el día de acercarnos un poquitito más a la sabiduría de Dios por medio de una oración de fe.
Y los que digan, yo una vez tomé esa decisión y nunca más me he alejado de esa decisión, yo hice la decisión y me aferré a esa decisión y sigo aferrado a esa decisión, ¿qué le parece si apoyamos a aquellos que quieren hacer esa oración por primera vez?